Seguimos hablando sobre neumonía con la doctora Verónica Martínez, quien es neumonólogo pediatra, miembro de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax. Así que estamos respondiendo también diferentes inquietudes que tiene la audiencia con respecto a ello. Una de las preguntas que nos están realizando es sobre la inmunización, que es sobre la vacunación, y eso también tiene que ver con la prevención. Vamos a reforzar lo que es la prevención, doctora. Okay. La prevención de la neumonía es básica. Vamos a ir desde la alimentación, porque un paciente adecuadamente nutrido tiene un sistema inmunológico acorde y para defenderse contra virus, bacterias u otros agentes etiológicos que puedan producir la neumonía. Además de eso, tenemos que hacer la prevención con el lavado de manos, evitar el contacto con personas enfermas. Hablaban también por allí del aire acondicionado. El aire acondicionado es importante, el mantenimiento del aire acondicionado, porque muchas veces tenemos inclusive hongos que pueden estar dentro de los ductos de aire acondicionado y los hongos también pueden producir neumonías que inclusive son más complicadas. Sí, la hacía Doris de Marcanos, que nos decía que porque los aires acondicionados ayudan a esta enfermedad o contribuyen a lo que es el desarrollo. Y además de eso, Daniela, es importante la inmunización. La inmunización no debe quedar solamente para el niño. El paciente adulto también debe ser inmunizado. Entonces, nosotros debemos inmunizar contra los virus que tenemos actualmente. Por ejemplo, influenza A y B, tenemos vacuna contra la influenza y también tenemos vacuna contra el neumococo, que es la vacuna polisacárida, que se indica en los pacientes pediátricos a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18 meses. Inclusive también hay vacunas, hay vacunas para los adultos 23 valentes que se utilizan en pacientes que tienen ciertas indicaciones. ¿Cómo cuáles, doctora? Bueno, hay pacientes, por ejemplo, que tienen patologías de base, ¿verdad? Pacientes que tienen patologías inclusive neumonológicas. Los pacientes, por ejemplo, que tienen fibrosis quística, eso también lo hablábamos con pacientes que tienen patologías de base, pacientes hebóticos, que hablaban también pacientes adultos. Todo este tipo de pacientes tienen que recibir inmunizaciones completas para evitar la infección como tal. ¿A qué edad debería recibirse esta vacuna en adultos? Los pacientes adultos, los pacientes inclusive, los pacientes adolescentes, ya por encima de los 12 años, hablamos de que el paciente de los 10 años, podemos hablar de que el paciente es adolescente. Entonces, los pacientes adultos, sobre todo los pacientes en edades extremas, siempre decimos que el neumococo, por ejemplo, le gustan las edades extremas. Entonces, hay patología más frecuente y más complicada en los ancianos y en los pacientes más pequeñitos, en los pacientes lactantes. Bueno, ya que estamos hablando del tema, a mí me dio por toser. Eso es normal, a veces estamos hablando de algo y como que el organismo siempre nos hace reaccionar. Por acá nos están preguntando que si cualquier adulto se puede vacunar o solamente debe tener esas condiciones. Cualquier adulto se podría vacunar, por ejemplo, la vacuna. Recuerden que la neumonía viral es la neumonía más frecuente. Entonces, la vacuna de influenza se puede indicar y cumplir para todo paciente una vez al año. Ahorita está la cepa 2024 y esa es la vacuna que se debe cumplir. Por acá también nos consulta sobre los antibióticos, si es tratado con antibioticoterapia. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que la neumonía viral es la neumonía más frecuente. Por eso tenemos siempre que acudir al médico, porque el médico o el especialista es quien va a indicar el tratamiento antibiótico. Es de vital importancia saber que si la neumonía es viral, el tratamiento antibiótico no está indicado. No podemos utilizar antibióticos porque también actuamos entonces en contra y los utilizamos de forma inadecuada. No a la automedicación. Exactamente. Funciona por acá, dice Doris entonces, que dónde está la vacunación, dónde se consigue para adultos. La vacunación pueden conseguirla perfectamente. Nosotros a nivel de sanidad, por ejemplo, la vacuna antigripal no está actualmente, pero sin embargo con su médico especialista sí pueden solicitar la vacunación. Es importantísimo también tomar en cuenta que dentro de la prevención, evitar el humo del cigarrillo. Señores, es de vital importancia, más
inclusive el hacinamiento, pero el humo de cigarrillo, sobre todo en los pacientes pediátricos, recuerden que los pacientes pediátricos son fumadores pasivos porque son los adultos quienes fuman. Entonces nosotros tenemos que evitar en la medida de lo posible el humo del cigarrillo con estos pacientes. Por acá nos preguntan que si se puede confundir con COVID o con bronquitis. Sí, cómo no. Recuerden que los síntomas, como los dije, los síntomas respiratorios de todo punto de vista, siempre son tos, puede haber tos, dificultad respiratoria, fiebre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la fiebre, a veces pensamos que solamente es por etiología bacteriana y no. A veces los virus dan fiebre muy alta, dan postración, ¿verdad? Malestar general y perfectamente puede ser COVID lo que estamos presentando. Yo le preguntaba esto a la doctora cuando estábamos en la pausa comercial y es sobre las guarderías, ya que estábamos hablando de los niños. Y me gustaría hablar en este punto de la entrevista también sobre eso. Yo le decía a la doctora que se ve con mucha frecuencia que el niño cuando empieza la guardería empieza a llegar enfermo a casa, con diferentes virus, con moquillo, con gripe, entre otros. Entonces, ¿cómo hacer, tanto desde la guardería, desde el lugar donde están recibiendo estos niños, y también cómo hacer en casa para ayudar con la prevención? Sí, nosotros tenemos que saber que los niños, sobre todo los niños más pequeños, los que son menores de 5 años, tienen una alta probabilidad de enfermarse, ¿ok? Estamos hablando, por ejemplo, de 6, 8 episodios al año y eso todavía podría estar dentro de lo que se espera. Sin embargo, en las guarderías todos los niños están juntos y pueden haber niños que tengan patología respiratoria y en un momento determinado transmitirle a los demás niños la misma patología que están presentando porque se transmite a través de la vía aérea. Entonces, ¿cómo hacer, cómo evitar ese tipo de transmisión? Es importante, una vez que sabemos que el niño está enfermo, que no acuda a la guardería hasta que ese paciente mejore. Cuando el paciente mejore, en ese momento sí puede acudir y una vez habiendo recibido el tratamiento adecuado. Claro, a veces hay una creencia popular que dice, es mejor que le dé de una vez, que se enferme porque así genera anticuerpos. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es esto? Porque a veces dicen, no, mándalo a la guardería, no importa que se enferme, así es mejor. Bueno, no es del todo, sí, puede ser una creencia popular porque no es del todo cierto. Un paciente puede tener infecciones respiratorias si está en contacto, por ejemplo, un paciente pediátrico en contacto de una guardería puede tener varias infecciones respiratorias. Ahora, es importante saber que un paciente tenga o no neumonía, ahí sí es diferente, porque la neumonía recurrente es otra cosa. La neumonía recurrente son más de 2 episodios en todo un año. Tenemos que saber que ese paciente realmente en una radiografía de tórax tiene una densidad importante. Por acá también nos preguntaban si se utiliza la nebulización para ello. Bueno, los pacientes que utilizan o a los pacientes a quienes se le indica la nebulización son pacientes, por ejemplo, que tienen asociado a la neumonía, tienen dificultad respiratoria, tienen broncoespasmo o sencillamente los pacientes asmáticos, que los pacientes asmáticos tienen una condición de base, reciben tratamiento inhalado y al recibir tratamiento inhalado pueden mantener su tratamiento broncodilatador y esteroide inhalado. ¿Recomendaciones o claves esenciales para la neumonía? Definitivamente conocer los síntomas, saber que un paciente ante síntomas respiratorios debe acudir al médico para hacer un diagnóstico adecuado. 2, dificultad respiratoria, fiebre de difícil manejo, inclusive dolor torácico. Segundo, la prevención con una adecuada alimentación, prevención con lavado de manos, inmunizaciones importantes para los pacientes y evitar definitivamente el humo del cigarrillo y por supuesto las complicaciones. Acudir a tiempo al médico va a hacer que el tratamiento sea adecuado y evitar las complicaciones subsecuentes que pueden llevar inclusive a la mortalidad. Por supuesto. Doctora, sus redes sociales, ¿cómo le contactamos? A Vero Martínez Neumo por Instagram. ¿Tiene algún otro método de contacto? Por ahora. Por ahora sí. Ok. Así la pueden conseguir en redes sociales. En pantalla también está las redes en pantalla para que las puedan seguir. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Daniela, a ti por el contacto. La doctora Verónica Martínez nos estuvo acompañando, neumonólogo pediatra, miembro de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Estuvo bastante movido el día de hoy. Recuerda las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad. Durante la temporada de lluvia,
Reforzar el cuidado e hidratación de la piel evitará grietas y descamaciones.